americano de El Cangrejo, la vida privada del nieto. Entonces, usufructúan de ellas bajo el más absoluto secreto. Las otras 4 pertenecen al gobierno, pero sé que... Luis Armando Palacios Suárez, coronel de la Seguridad del Estado y entrenador personal de las fuerzas de élite del régimen, ha sido víctima, aparentemente, de un robo de información que expone la vida secreta, los negocios millonarios y los secretos más oscuros de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, más conocido como El Cangrejo, porque alguien dentro del aparato de la seguridad ha decidido robar información confidencial de Palacios, el hombre que entrenó personalmente al Cangrejo en artes marciales, para exponer todos sus secretos, todas sus debilidades y todos los crímenes que ha cometido bajo la protección del apellido de los Castros. Hoy vamos a revelar la verdad completa sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Vamos a exponer sus negocios millonarios, su vida de lujos obscenas y sus conexiones con el poder. Pero sobre todo, vamos a contar la historia de cómo la información fue robada a su propio entrenador y se ha convertido en la exposición más devastadora de sus secretos más íntimos. Porque lo que van a escuchar y ver hoy no es la historia de un nieto corrupto, no, es la historia de cómo el aparato represivo del régimen cubano está empezando a devorarse en sí mismo. Y eso, amigos, para nosotros es el principio del fin. Mi nombre es Darwin Santana y esto es lo que los medios tradicionales de la dictadura cubana jamás te van a mostrar. Y los otros medios te los muestran, te lo dan como noticias, pero nosotros te contamos toda la historia que hay por detrás. Así que si están listos para ver todo esto, comenzamos ya. Pero para entender la magnitud de estas filtraciones robadas necesitamos conocer exactamente quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el hombre al que todos conocen como El Cangrejo. Raúl Guillermo Rodríguez Castro es el nieto de Raúl Castro e hijo del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien ya falleció mientras era el presidente del conglomerado empresarial Gaesa. Su madre es Débora Castro Espín, hija de Raúl Castro. Pero el Cangrejo no es solamente, por así decirlo, un nieto más de la dinastía de los Castro. Es el heredero aparentemente designado del poder real en Cuba. Ya es teniente coronel del Ministerio del Interior. Pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué es el guardaespaldas de su abuelo? La respuesta es simple: control total. Raúl Castro, a sus 93 años, sufre problemas de equilibrio agudizado con la vejez. Necesita a alguien de absoluta confianza que controle su acceso y proteja sus secretos más íntimos. Pero ser el guardaespaldas de Raúl Castro le da mucho más que protección. Le da acceso a información clasificada, a redes de poder y a oportunidades de negocio que ningún otro cubano puede imaginar. Su padre, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el zar del grupo empresarial Gaesa, que controla la mayor parte de la economía cubana, cuando murió en el 2022, el Cangrejo heredó no solo conexiones, sino también acceso a las redes financieras más poderosas del régimen. Su apelativo de El Cangrejo data de haber nacido con 6 dedos en cada mano. Pero aquí viene lo más importante. El Cangrejo no es solo un heredero pasivo del poder, es un orador activo que ha construido su propio imperio de negocios bajo la protección del apellido de los Castros. Según un periódico cubano, el Cangrejo ha utilizado su posición privilegiada para amasar una fortuna en el sector inmobiliario, poseyendo hasta 8 residencias, muchas de ellas frente al mar. Estas propiedades adquiridas y renovadas con fondos del Estado, es decir, de la dictadura cubana, es decir, del pueblo cubano, simbolizan la desviación de recursos que debería beneficiar al pueblo cubano, pero en cambio engrosan los bolsillos de la élite gobernante. Según un coronel de la Seguridad del Estado que conversó conmigo mismo en un programa que, dicho sea de paso, les recomiendo que visiten ese podcast, el Cangrejo compró casas de personas que se van del país, por supuesto. Las alquila y lo único que le hace es sacar beneficios. Es decir, la casa es gratis, la remodelación es gratis y lo único que hace es recibir ingresos.
Pero el negocio inmobiliario es solo la punta del iceberg. El Cangrejo opera una red de empresas fantasmas que lavan dinero para el régimen a través de inversiones en Estados Unidos. También, según Cibercuba, se filtraron fotos de la boda del nieto escolta de Raúl Castro, donde se aprecia a parte de la familia Castro Spring, acompañado por figuras de la farándula habanera. En las imágenes aparece además el entonces comandante Juan Almeida Bosque, por supuesto, fallecido hace mucho tiempo. Posee también fotografía con varios integrantes de la charanga habanera, entre ellos el director David Calzado, Anet Mota y Randy Malcolm. Las fotografías dan cuenta de la vida lujosa de los herederos de la dinastía de los Castros. Ha cultivado cuidadosamente su imagen pública a través de conexiones con la farándula internacional y, por supuesto, la cubana. En el video se puede ver a Randy Malcolm Martínez bailando con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en un escenario durante un concierto de gente de zona en la isla de Cuba. Para quien no sepa quién es Randy Malcolm, es el mismo que canta Patria y Vida después. El Cangrejo usa estos eventos para establecer contactos con artistas que luego pueden ser utilizados como mensajeros o facilitadores en operaciones de inteligencia internacional. Por supuesto, esto no significa que gente de zona lo hayan utilizado para eso. Solamente estamos diciendo la forma en que operan este tipo de personajes. La estrategia es simple pero efectiva. Los artistas cubanos que quieren tener éxito internacional necesitan el beneplácito del régimen y el Cangrejo es quien otorga o niega ese beneplácito a cambio de favores. Si no, pregúntele a Bebecito, donde uno de los principales testaferros del Cangrejo es uno de los que anda al lado de Bebecito, ese que llena estadios en Miami. Estos eventos no son solamente entrenamiento, son operativos de lavado de imagen diseñados para hacer que el Cangrejo parezca joven, normal y no un operador de inteligencia, que es lo que realmente es. Su presencia en conciertos, fiestas y eventos sociales le permiten mantener un contacto con empresarios, políticos y figuras influyentes que visitan a Cuba. Información que luego es utilizada para los servicios de inteligencia cubana. Según el propio Cibercuba, el Cangrejo ha sido uno de los invitados a una fiesta privada celebrada en el 2008 en el restaurante Rancho Palco. Este miércoles, en exclusiva, aquí en América Noticias, obtuvimos una grabación que muestra la vida de lujos que se da la cúpula castrista mientras el pueblo vive en la más absoluta miseria. Donde se festejó la boda de la hija del fallecido comandante Juan Almeida Bosque. Según imágenes publicadas por América TV, en los que también fue posible ver a Miguel Díaz-Canel y a su esposa Liz Cuesta. Ahora llegamos al corazón de esta historia, Luis Armando Palacio Suárez, el hombre cuyos archivos personales han sido robados para exponer a su alumno más famosos. Según los documentos que han sido sustraídos de sus archivos, Palacio Suárez es un coronel de la seguridad del Estado, es 10º dan en Jiu-Jitsu, principal entrenador de las avispas negras del Minin y las FARC. Este personaje tiene un historial, es decir, un largo historial dentro de las fuerzas represivas, que en sus tiempos de juventud perteneció a nada más y nada menos que a las tropas especiales de la FARC. Formó parte del grupo de apoyo encubierto de la época del que se llamaba Tabo, o todo el mundo lo conocía como Felo, pero después se hizo algo exactamente en la televisión cubana que lo llamaron el Tabo. Palacio trabajó junto a Felo en la persecución e infiltración de los grupos de opositores. Como le dije anteriormente, existe un programa policial que se llama Día y Noche, donde se hace referencia a este personaje. El actor Alberto Puyol le dedicó una firma en un afiche. Puedes indagar un poquito más en todo esto para que ustedes sepan y Albertico Puyol quizás pudiera exactamente verificar este tipo de información que nos llegó dentro de la isla de Cuba. Pero aquí viene lo más revelador. Palacio Suárez no es solo el entrenador de artes marciales, es el arquitecto del sistema de combate que el régimen cubano usa para reprimir a su pueblo. Según estos documentos robados de sus archivos, él formó, por la parte cubana, ser miembro del primer grupo de oficiales y artistas marciales élites de Norcorea que visitó a Cuba en los primeros años de 1990. Este intercambio con Corea del Norte fue ordenado por Fidel Castro después de las revueltas ocurridas en el malecón habanero.
en pleno periodo especial. Según hemos podido constatar, el contrato que firmó Fidel Castro con el anterior dictador norcoreano, cerca de $2 millones, permitió entrenar el primer batallón de instructores de boinas negras y destinos especiales, sumando un total de 447 integrantes. A los norcoreanos se les pagó esta alta suma de dinero para entrenar dentro de Cuba a sus primeros maestros. Palacio también aportó su estilo en la preparación integral de los represores. Se les enseñó varios estilos de combates que hasta la actualidad se continúan enseñando. Uno de esos estilos de combate es el Kyushu, un arte marcial de cuerpo a cuerpo. Actualmente padece de una isquemia cerebral en una parte derecha que ha dejado con severas secuelas de por vida. Según estos mismos documentos, cuando Palacios cayó en su delicado estado de salud, ningún alto dirigente u oficial de la élite lo ayudó, dejándolo desamparado a su suerte. Su rehabilitación lo logró a través de algunos contactos de médicos y familiares de su esposa. Después de que este comenzara a través de sus redes sociales a divulgar su propio estilo de combate, logró un poco el despertar el interés de otras naciones como Brasil, Argentina, Venezuela, Nigeria, el Congo, Sudáfrica, Etiopía, exportando sus escritos y literatura en 16 tomos de libros referentes a su propia arte marcial. Aunque estos libros están registrados y patentados a sus nombres, no se le permite obtener beneficios monetarios, ya que los órganos represivos accionan sobre sus ganancias, controlando toda su obra. Este abandono y control de su trabajo ha creado un resentimiento dentro del aparato de seguridad, quien ha decidido usar la información que Palacios guardaba sobre el Cangrejo como un arma en contra del régimen. Según estos documentos sustraídos, Palacios entrenó personalmente al Cangrejo durante más de 5 años. No solo le enseñó técnicas de combates, sino también documentó meticulosamente su comportamiento, sus conexiones y sus actividades durante ese periodo. Quienes desgobiernan el país viven como millonarios. Ni siquiera los propios amigos de la élite castrista pueden creerse los lujos de los que disfrutan los herederos del poder en Cuba. ¿Cuánto los logos? ¿Cuánto nosotros? Esto es una película. Pedíscame que estoy soñando. ¿Sabes? Venga esto. Las imágenes de una mesa servida a rebosar con langostas, camarones y pescados finos preparados por un chef han escandalizado a más de alguno en Cuba. También los paseos en yates, prohibidos por ley para los cubanos que no pueden disfrutar de los beneficios de la élite. El Cangrejo tiene incluso un capitán para su yate, Alexis Salazar Torres, quien hace las veces de cocinero para el primer nieto. Por sus servicios, el mismísimo Raúl Castro le regaló recientemente un apartamento completamente nuevo. Pero si escandalosos han sido estos videos, las imágenes que nos llegan de las residencias de los herederos de la Revolución Cubana lo son más. Vean cómo esta casta se agrupa en una zona exclusiva de La Habana, donde las mansiones de los hombres de negocios de la República han sido ocupadas por estos nuevos ricos. Estos documentos, que lo iremos revelando poco a poco, revelan información sobre operaciones de lavado de dinero, conexiones con carteles de la droga y planes para restablecer redes de corrupción en los Estados Unidos de América. Todo documentado meticulosamente por Palacios durante años, que fue el mentor del Cangrejo. Esta información es absolutamente explosiva, porque convierte al Cangrejo en un operador documentado del aparato represivo. Pero aquí viene lo más escalofriante de estos documentos. El Cangrejo mantiene una lista personal de opositores cubanos en el exilio que considera objetivos prioritarios para futuras operaciones. Una lista que aparentemente incluye nombres de activistas, periodistas y políticas que han criticado al régimen de los Castros.
Según nuestras fuentes dentro de la isla de Cuba, hay evidencia de que el Cangrejo está preparando planes para perpetuar su control sobre Cuba, incluso en un escenario postcastrista, utilizando su fortuna y sus conexiones internacionales. Pero la situación es mucho más compleja. Según nuestras fuentes, hay una facción dentro del régimen que está considerando usar la información robada de Palacios para eliminar el Cangrejo y consolidar su poder dentro de la propia cúpula. Esta facción, liderada supuestamente por figuras cercanas a Miguel Díaz-Canel, considera que el Cangrejo se ha vuelto demasiado peligroso y representa una amenaza para la estabilidad del régimen. Recordarles que el Cangrejo le dio un galletazo a Miguel Díaz-Canel, que viene también dentro de estos archivos que pronto los sacaremos a la luz pública con chats filtrados y todo. La información robada de los archivos de Palacio les proporciona la justificación perfecta para actuar en contra del Cangrejo, sin parecer que están atacando a la familia de los Castro. Mientras tanto, Palacio Suárez se encuentra en una situación extremadamente peligrosa. Aunque él no fue quien robó la información, el régimen podría culparlo por no haber protegido adecuadamente sus archivos. Los accidentes y las enfermedades súbitas son especialidad de los servicios de inteligencia de la dictadura cubana. Algo. Pero aquí viene lo más revelador que lo van a ver la próxima semana. Es que dentro de estos mismos archivos está quienes mataron a Osvaldo Payá. Y esto lo vamos a revelar en otro capítulo de esta serie. Cuando documentos internos sobre un miembro de la familia de los Castro pueden ser robados y filtrados, envía un mensaje claro. El régimen está perdiendo el control sobre su propia información. Y eso, amigos, es el principio del fin de cualquier dictadura. Lo que hemos visto hoy no es solo la historia de información robada sobre un nieto corrupto. Es la historia de cómo el régimen cubano ha empezado a devorarse a sí mismo desde adentro. El robo de los archivos de Luis Armando Palacio Suárez sobre el Cangrejo es solo la punta del iceberg. Representa el colapso de la seguridad interna que durante décadas mantuvo protegidos los secretos del castrismo. Cuando información tan sensible de un miembro de la familia de los Castro puede ser robada y filtrada públicamente, significa que algo fundamentalmente ha cambiado en la dinámica del poder del régimen de los Castro. El Cangrejo ya no es solo el nieto favorito de Raúl Castro, se ha convertido en el símbolo de todo lo que está podrido en el sistema castrista. La corrupción, la violencia, la hipocresía y la traición, por supuesto, al pueblo cubano. Pero el robo de esta información también nos da algo más esperanzador, que dentro del propio régimen hay gente que ya no está dispuesta a proteger estos secretos. Hay oficiales que han decidido que es hora de exponer la verdad sin importar las consecuencias personales. Y eso, amigo, es como empiezan a caer las dictaduras. No con invasiones internas o revoluciones populares, sino con traiciones internas. Cuando el aparato de la seguridad pierde el control sobre su propia información, el colapso es inevitable. La guerra entre el Cangrejo y quienes robaron la información de Palacio es solo el primer acto de un drama mucho más grande. Un drama que terminará con la caída del régimen castrista y la liberación del pueblo cubano. Porque cuando los archivos secretos empiezan a ser robados, cuando la información clasificada se filtra, cuando los documentos internos se convierten en armas, es el fin que está muy cerca. Si esta revelación os ha impactado tanto como a mí, por favor, compartidla. Compartirla con todos los cubanos que conocéis, compartirla con todo el que necesite conocer la verdad sobre la guerra interna que está destruyendo al régimen de los Castro desde adentro. Pero recordarle que esto es solamente la punta del iceberg. La semana que viene vamos a mostrar quiénes fueron las personas que mataron o que al menos participaron en el grupo que mató a Osvaldo Payá. Tenemos dos personas, los dos nombres, dónde están trabajando y por dónde es que se está moviendo todo esto. Esto lo van a ver la semana que viene, que es algo sumamente revelador porque es uno de los secretos mejores guardados de la dictadura cubana. Pero esta información, por supuesto, no la vas a encontrar en ningún medio tradicional. Esta información no la van a publicar en ningún medio internacional tampoco. Por eso, porque tratan de no molestar a la dictadura de los Castros. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube si no lo habéis hecho. Activa la campanita para poder recibir notificaciones de nuestras próximas investigaciones. Y por supuesto, dejadme en los comentarios qué pensáis de este robo histórico de información que los va a poner a todos ellos de rodillas. ¿Creéis que Palacio Suárez va a sobrevivir a esta crisis?
¿Pensáis que el cangrejo va a poder contraatacar? ¿Cómo creéis que va a terminar esta guerra interna del régimen? Y sobre todo, por favor, compartir esta información con todos los cubanos dentro de la isla de Cuba, porque ellos tienen derecho a saber que el aparato de seguridad que los vigila está perdiendo el control sobre su propia información. La caída del régimen castrista ha comenzado y nosotros estaremos aquí para documentar cada momento de ese colapso. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Darwin Santana, donde seguiremos destapando las mentiras y la corrupción de las dictaduras latinoamericanas, pero en especial la cubana, porque la verdad, por incómoda que sea, siempre tiene formas de salir a la luz. Así que nos vemos en un próximo video. Así que, chao.